Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Mab, mi nombre es Matías. Vamos a una nueva entrega de preguntas y respuestas. La idea es la siguiente, que puedan hacer consultas a través de Instagram o a través del canal de YouTube. La caja de comentarios de este video es un buen lugar como para poder hacerlo y voy a ir contestándolas de manera progresiva. Así que, bueno, introducción y comenzamos. Respecto de los inalámbricos, los pros, las contras, hay un pro que tal vez no es el más conocido, no es la propiedad más extendida por el cual se podría usar un inalámbrico, pero me parece importante de mencionar. El utilizar un inalámbrico entre el instrumento y el pedalboard o el multiefectos o el amplificador que vayamos a utilizar es una forma de aislar la masa del instrumento de la masa del pedalboard o del amplificador. De este modo reducimos el piso de ruido enormemente. Esto aplica especialmente si vamos a utilizar el instrumento y la amplificación o la cadena de procesamientos en lugares en donde no lo hacemos habitualmente y no sabemos si la instalación eléctrica está correctamente realizada y demás. Por lo cual, una de las ventajas del inalámbrico, además de la obvia de que es extremadamente cómodo ya que no hay un cable del cual preocuparse, es el hecho de aislar la masa del instrumento y reducir los pisos de ruido. La contra son las interferencias, la reducción de la calidad de la señal del instrumento y la escasez de tiempo que puede llegar a tener una batería, que a esto lo podemos desglosar. La batería dura poco. Sí, relativamente poco, tal vez tenga unas 5 o 6 horas de vida útil, pero la realidad es la siguiente, realmente, ¿pasan 5 o 6 horas en un show tocando? Esto no es lo más habitual. Y si se va a tocar durante tanto tiempo, lo ideal es contar con dos y hacer un recambio. Respecto de la calidad del audio, creo que los sistemas hoy en día, por el tipo de banda de transmisión y la capacidad de transmitir, reducen enormemente esta problemática. Es casi despreciable la diferencia que hay en el audio entre un instrumento conectado en un cable a un inalámbrico. Digo casi despreciable porque hay otras variantes a considerar. Si nosotros usamos un cable, no es lo mismo un cable de 1 metro, por la resistencia que ofrece el mismo cable, que un cable de 15 metros o un cable de 50 metros. Todo degrada la señal. El punto es, ¿hasta qué lugar o dentro de qué parámetro uno está dispuesto a degradar la señal en pos de la comodidad? Un cable largo es por comodidad, para no estar cerca de un equipo, por ejemplo en un escenario muy grande, pero un inalámbrico también tiene que ver con la comodidad. Y me parece que otra cuestión respecto de las interferencias que puede haber en la señal, si tenemos un inalámbrico que tenga una banda de frecuencias que podemos escanear y utilizarla mejor como lo hacen de manera automática muchos, genial. Y si no, tenemos varios canales por los cuales pasar. Es poco probable que los que tienen 4 o 5 canales estén los 5 canales, por lo cual yo no me preocuparía demasiado por esto. Sí es cierto que la distancia que puede tener un inalámbrico tiene mucho que ver con la profesionalidad que tenga este equipo. Hay algunos que pueden estar a 200 metros el emisor del receptor y está todo bien, y hay algunos que necesitan una distancia que sea un poco más corta. El inalámbrico aquí se va a dividir en dos. Hay uno que es para escenario, que es algo profesional, y hay otro que puede llegar a ser para una sala de ensayo o algo hogareño dentro de un radio de acción un poco más acotado. Creo que hay que buscar, según el presupuesto y la necesidad, el que mejor aplique. Si las guitarras se pueden equiparar las más económicas a las más costosas, sí y no. A ver, un instrumento puede salir 100 euros o puede salir 10.000 euros, y si la escala es 25,5 pulgadas, como por ejemplo en una réplica de un Stratocaster, ambas van a tener esa escala. Respecto de la forma, el contorno y todo lo que tenga que ver con el trabajo en la madera, podemos encontrar que es exactamente el mismo proceso. Es mecanizar, lijar y pintar, tanto en la cara como en la barata. Creo que la diferencia muchas veces radica en la calidad de los elementos que se van a estar utilizando, la cantidad de horas hombre que se va a utilizar en un instrumento, el costo de la hora hombre. No es lo mismo lo que gana una persona en Estados Unidos que lo que gana una persona
en Argentina trabajando, a lo que gana una persona en España, a lo que gana una persona en Indonesia. Así que el valor de la hora hombre también está relacionado de manera muy directa con la calidad del producto que vamos a tener. Pero sin irnos por las ramas, me parece que hoy en día los instrumentos de no pueden seguir creciendo demasiado porque hay un punto que es asintótico, que es la perfección, que nunca se la toca. Se puede seguir acercando pero nunca se la toca, y la distancia que hay es mucho más pequeña. Sin embargo, los instrumentos de gama más baja, cuando uno ve los que se utilizaban en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y sucesivamente, nos encontramos que hay un piso de calidad cada vez mayor. Entonces, la brecha se achica no porque el bueno deje de ser bueno, sino porque el instrumento económico es cada vez mejor. Creo que en términos de audio, si uno se pone fino, podemos empezar a notar que las brechas se han achicado. En términos de calidad de construcción, las brechas se han achicado. Sin embargo, también es cierto, un producto de, como les dije hoy, $10.000 o 10.000 euros contra uno de $100 o de 100 euros, se nota que hay allí una diferencia. Naturalmente habrá allí una diferencia. Lo que sí es cierto es que este instrumento de $10.000 contra el de $100 no es 100 veces mejor. Hay una relación que no es lineal entre el costo y el beneficio, sino que es exponencial, en donde el precio puede subir infinitamente, pero la calidad encuentra, como les dije hoy, un límite. Respecto a esta pregunta, la realidad es que no. Las tensiones que tienen las cuerdas no difieren tanto en el encordado que estás utilizando, por lo cual es perfectamente viable para tu instrumento utilizar un encordado de 5 cuerdas y una afinación como el de 5 cuerdas, las más graves digamos, y omitir la primera cuerda. Esta conversión de un bajo de 4 cuerdas a uno de 5 es algo que muchos bajistas suelen hacer, inclusive los guitarristas también, y no ocurre absolutamente nada. Tenés tensiones muy similares, por lo cual no es grave para el mástil. Lo que sí es cierto es que hay que tener en cuenta lo siguiente: las ranuras de la cejuela seguramente van a estar preparadas para un calibre de cuerda. Cuando estás utilizando unas cuerdas mucho más gruesas, es requerido allí un trabajo tanto en las cejuelas y en algunos casos, no creo que sea el caso tuyo, pero en algunos casos cuando se pasa a calibres muy gruesos, hay que tener en cuenta que los pasantes para la cuerda, tanto en el puente como en la clavija, a veces son un poco más pequeños que el diámetro que se pretende utilizar. Entonces a esto simplemente se lo puede adaptar o cambiar alguna pieza y demás y queda resuelto. Sin embargo, el mástil está preparado para esto. La madera es algo muy elástico, tiene mucha resistencia, y no olvidemos que dentro un mástil tiene además un tensor, el mal llamado alma, la manera romántica de llamarlo que es el alma. Y con esto ¿qué tenemos? Tenemos un elemento mecánico que no solamente adhiere resistencia, suma resistencia a la tracción de las cuerdas y la torsión que se produce en el mástil, sino que además nos permite control, ya que el tensor nos permite regular si va a estar cóncavo o convexo el mástil, y con esto logramos el equilibrio perfecto. Así que usa tu bajo tranquilo, que seguramente ha quedado súper bien. Respecto de pegar el puente de un estrato al cuerpo del instrumento. A ver, esto es algo que para los instrumentos que pasan por mi taller yo lo consulto acerca de cuál es el uso que se le da al puente. Hay gente que al puente no lo utiliza, por lo cual yo tiendo a dejar el puente completamente pegado al cuerpo. De este modo, ¿qué tenemos? Una estabilidad, una afinación un poco mayor. ¿Por qué? Porque el puente está descansando sobre el cuerpo y no está flotando en un sistema de tensiones. ¿Por qué les digo un sistema de tensiones? Porque por un lado tenemos las cuerdas que traccionan en un sentido, y por el otro lado las cuerdas son compensadas por los resortes o muelles que están en la parte posterior del instrumento. Cuando un instrumento no tiene el puente pegado al cuerpo, sino que está flotante, ahí hay un sistema de tensiones que cuando uno estira una cuerda, por ejemplo, se desafina el resto. Y esto es un problema porque las cuerdas, cuando empiezan a desafinarse y demás, el instrumento deja de sonar bien y realmente nos encontramos con un elemento que dista mucho de ser profesional. Les hago la siguiente propuesta a quienes tengan una Stratocaster: que hagan esto. Hagan sonar la sexta cuerda y estiren la primera. No hagan sonar la primera, solamente hagan sonar la sexta cuerda. Al aire, estiren la primera en algún lugar, en silencio la primera, y vean qué es lo que pasa con la sexta. Seguramente se van a encontrar con que el pitch de la sexta cuerda baje un montón.
Pero no se preocupen, yo ahora se los muestro. ¿Vieron? Es muy llamativo esto. Entonces, si tenemos el puente pegado al cuerpo, reducimos ese tipo de desafinaciones involuntarias y la gente que hace palm muting y que tiene la mano un poco pesada, no se le generan fluctuaciones en la afinación. Ahora, quienes sí utilizan la palanca y prefieren tener esta fluctuación que es un poco más orgánica, en donde te permite tanto hacer el detune, la caída del tono, como el overtune y subir la afinación un poco, ahí sí que la idea sería dejar un pelín levantado el puente y darle un poquito más de calidez vocal al sonido de nuestro instrumento. Guitarras maltratadas hay en todos lados. La realidad es que me encuentro en Argentina con un tipo de público que es muy parecido al público español en ese punto. En todos lados hay instrumentos de muy alta gama y en todos lados hay instrumentos de muy baja gama, que eso es una categoría, y después también están los instrumentos que están bien cuidados y mal cuidados. Las distintas combinaciones de estas dos cosas dan a veces resultados que son un poco más favorables, porque un instrumento que está construido con buenos materiales es mucho más fácil levantarle su calidad cuando ha sido ligeramente descuidado, que un instrumento que es de muy baja calidad y que encima no se le dio el mejor de los tratos. Pero la realidad es que no veo en ese punto tanta diferencia. Esta pregunta tiene su triquiñuela, pero yo creo que la respuesta es bastante concreta y concisa. Efectivamente, el problema se soluciona con un locking nut. ¿Por qué? Porque redujo ahí el real inconveniente que estaba teniendo el instrumento. En mi experiencia, en mi humilde experiencia, la gran mayoría de las desafinaciones de los instrumentos no están dadas por clavijas en mal estado, sino por una cejuela que era deficiente. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que aquí quitó de cuajo la variable que probablemente haya sido el problema, que era la cejuela que no estaba permitiendo una buena fricción con la cuerda y esto generaba las desafinaciones. Yo creo que cuando uno tiene un problema de afinación en su instrumento, antes de cambiar clavijas o de cambiar un puente, haría lo siguiente. En principio, una prueba muy sencilla. Agarrar un lápiz y grafitar las ranuras de la cejuela, cosa de que la cuerda se apoye sobre el grafito y esto facilite la fricción. Si mejora, aunque sea un poco, la situación de la afinación, entonces nos está diciendo que el problema no está en el hardware de una punta de la cuerda o de la otra, sino que se encuentra en un punto intermedio y es la cejuela. Mi guitarra y mi bajo favorito. La verdad es que todo depende en qué momento de mi vida me hagan esta pregunta, la respuesta nunca va a ser la misma. Pero en este momento, una Les Paul y un Jazz Bass me parece que son los dos instrumentos, tanto en la escala corta como en la escala más larga, me hacen feliz y con los que más cómodo me siento. Sin embargo, bueno, no sé. Ya saben cómo somos los músicos, el efecto del gas nos puede agarrar en cualquier momento y pasar a otro instrumento y reenamorarnos de la música desde ese otro lugar. Cosa que a mí me suele pasar y bastante seguido. Telecaster Vintera y Telecaster Vintera FRD son exactamente lo mismo. FRD son las iniciales por el color del instrumento, es Fiesta Red. Así que esto es el color code o el código de color que utiliza el fabricante. El modelo sigue siendo la Telecaster Vintera. Un instrumento barato y después modificarlo me parece que es algo que yo traté en el primer video. Me parece que sí, es sumamente recomendable. Es una experiencia que permite construir de manera más inteligente y se suda el instrumento al que se quiere llegar, porque permite ir cambiando de a uno los elementos y teniendo una referencia A-B. ¿Qué es una referencia A-B? Tiene que ver con el método científico. Si uno agarra un instrumento y le cambia 15 cosas al mismo tiempo, la realidad es que no vamos a poder adjudicarle a cada elemento cuál es la incidencia que tuvo en el cambio final. Entonces, agarramos una guitarra y un día le cambiamos las clavijas y vemos, ¿afina mejor o no afina mejor? Entonces, si mejoró, quiere decir que probablemente las clavijas hayan ayudado un poco a la situación. En lo personal creo que normalmente las clavijas no mejoran la afinación, sino que impiden que la gente ponga mal las cuerdas. Pero bueno, tema aparte.
cambias un pickup, te gusta más, te gusta menos, y ya sabes hacia dónde estás yendo. Y a veces hay cambios en los cuales uno no esperaba ese resultado, uno quería ir para un lado, pero modifica una pieza y el audio termina cambiando radicalmente hacia el otro, hacia un lugar inesperado. Inesperado no siempre es malo, a veces lo inesperado es eso que justamente uno no esperaba, pero que puede recibir muy gratamente. Otra pregunta más es acerca de la calibración de un bajo. Si no estás cambiando o no estás pudiendo entonar, hay algo allí que no está bien. Se me ocurre que una de las cosas que puede llegar a estar pasando es que algunos de los pickups del instrumento estén demasiado cerca de la cuerda y te estén generando algo parecido a la estratitis, que es la excesiva proximidad de una cuerda a un polo electromagnético, el cual genera un subarmónico y te impide poder afinar correctamente. Creo que puede llegar a estar por ahí, porque si no, cuando uno modifica la longitud de la cuerda, con esto afecta la escala y con eso afecta la entonación. Recordá la siguiente regla memotécnica. Si uno necesita, para poder octavar, cuando uno hace la prueba con la nota en el armónico en el traste 12 y pulsando en el traste 12, si al pulsar la nota está yéndose hacia el bemol, quiere decir que tenemos que acortar la escala. Por lo cual, si va hacia el bemol, también tiene que ir para ese lado la selleta del puente. Si la nota está hacia el sostenido, entonces todo lo contrario, hay que alargar la escala y por lo tanto hacia el sostenido también hay que alejar la cuerda de la cejuela y agrandar la distancia de la sección de cuerda. Espero que esto te pueda resultar útil. Si ves que no estás lográndolo, pueden ser otras variables. Lo que pasa es que sin poder ver el instrumento realmente es muy difícil ser preciso y específico. Tal vez lo más adecuado, si probás esto alejando los pickups y viendo qué es lo que pasa, si no resulta, escríbeme de vuelta, lo vamos viendo, o llevárselo a tu luthier de confianza. Cada tanto recomiendo cambiar las cuerdas. Esto es algo que va a depender mucho de varios factores. El tipo de cuerda, porque no es lo mismo poner una cuerda elixir de una buena calidad a poner una cuerda de muy mala calidad que se oxida y pierde elasticidad muy rápidamente. Por otro lado, también es importante saber si se le brinda o no cuidado a las cuerdas, si se utiliza algún tipo de aceite mineral, se las limpia con un paño después de tocar y demás. Y por otro lado, también tiene mucho que ver con la cantidad que se sude en las manos y el pH de este sudor. Entonces, son unas cuantas variables. Yo creo que un instrumento que recibe mucho uso, que todos los días recibe uso, las cuerdas 1 o 2 meses pueden llegar a durar y no mucho más que eso. Un instrumento que se lo toca esporádicamente, las cuerdas a veces duran 6, 7, 8 meses, a veces un año. Unas elixir pueden llegar a tener una buena vida útil. Así que va a depender un poco de estos factores que mencionaba anteriormente. En mis instrumentos en particular, en casa de herrero, cuchillo de palo. Así que tal vez no las cambio todo lo seguido que debería. Pero la realidad es que cada 6 meses no está nada mal hacer un ajuste del instrumento y de paso un cambio de cuerdas. Los que llegaron hasta este punto del video, muchísimas gracias por dedicar su tiempo a poder ver el material, y si tienen alguna duda o alguna consulta, ya lo saben, pueden dejar su comentario en este mismo video y en próximas entregas voy a tratar de ir respondiéndoles a todos. Así que muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Tu like siempre se agradece en este video y suscribirte no te lo voy a decir porque seguramente ya te suscribiste al canal. Un saludo, que estén muy bien. Chau chau.